Bienvenido a Teduca Hospitality Podcast de Torres Consulting, el lugar donde conocer a los perfiles más interesantes de la industria turística. Aquí encontrarás entrevistas, noticias, actualidad y todo lo que hay que saber sobre el sector hotelero, con énfasis en la formación, la educación, las novedades tecnológicas y por supuesto el revenue. No olvides suscribirte para estar siempre al día de todas las novedades. Muchas gracias por estar ahí. ¡Arrancamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Hospitality Consulting, episodio 121, temporada 2. Hoy tengo el placer de tener conmigo a Irene Molina, que es la Customer Success Manager de Oki, una empresa muy interesante de Travel Tech que está basada en Ámsterdam, en Países Bajos, y que nos hablará sobre su carrera, sobre en qué consiste ese tipo de rol, Customer Success, y cómo evolucionó ella para llegar a ese rol especialmente dedicado, como siempre, a las personas jóvenes que arrancan en esta industria. Comenzamos. Irene Molina, ¿qué tal? Muy bien, Pablo, encantada de estar aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, pues encantado de que estés aquí para conocer un rol diferente. Yo creo que no hemos tenido hasta ahora en los 121 episodios que llevamos el podcast alguien con este rol, como tienes tú. Así que me gustaría que te presentases lo primero y una pregunta un poco abierta. ¿Quién es Irene Molina? Bueno, pues Irene estudió turismo en la Universidad de Valencia. Acabé ahora ya pues 8 o 9 años. Y bueno, siempre he tenido mucha curiosidad por el turismo en general. Nunca he tenido mucha pasión por tema hoteles ni nada de esto. Entonces, bueno, siempre he tenido una mente bastante abierta en cuanto a cuál es mi futuro. Y bueno, también he tenido siempre curiosidad por conocer otros lugares, personalmente viajar mucho, etcétera. Entonces, bueno, pues yo decidí hacer mi Erasmus aquí en Holanda con mis prácticas curriculares y luego decidí hacer extracurriculares. Y es ahí donde empecé mi rol como como Customer Success Manager. Y bueno, pues ese es básicamente mi rol y personalmente, pues como digo, me gusta mucho viajar, me gusta mucho conocer nuevas culturas, porque básicamente dan muchos puntos de vista muy diferentes a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Y abre mucho la mente. Y eso es lo que me gusta a mí, estar en contacto siempre con diferentes tipos de gente. Y bueno, pues eso es un poquito mi historia, esa soy yo. Genial. Y comentábamos, tú mismo lo has dicho, ¿no? Que te gusta mucho el turismo, te gusta mucho viajar y conocer diferentes culturas, pero no mucho el tema hotelero, que es habitualmente donde se centra mucha gente, ¿no? Cuando estudia turismo o hace algún estudio relacionado con el turismo, parece que la salida natural son los hoteles, pero en tu caso se ha centrado sobre todo en empresas tecnológicas, ¿no? Como ha sido Oki en casi toda tu carrera y también estuviste, por ejemplo, en Booking. Entonces, ¿qué te llevó a elegir la parte, digamos, tech o travel tech de la industria? Sí, pues muy buena pregunta. No sé, nunca he tenido esa como necesidad, curiosidad, diría yo, por trabajar en un hotel. No me preguntes por qué. Sí que es verdad que hice unas prácticas también en un hotel, pero no tuve una experiencia muy buena. Entonces eso ya es cuando dije, mira, pues no es lo mío, prefiero probar otra cosa. Y ahí fue cuando empecé a mirar online qué más hay, ¿no? Y en ese momento no había mucho en Valencia, de donde yo soy, no había mucho que ofrecer en tema turismo que no fuera hotel. Entonces, bueno, pues decidí expandir un poquito el rango y bueno, como conocía Ámsterdam, pues miré a ver qué otras prácticas, ¿no? podía encontrar y me encontré con Oaki y también me encontré con otra empresa, con Tickets. Y bueno, esas fueron mis dos opciones para empezar en lo que fue el mundo tecnológico. Y la verdad que estoy muy, muy contenta con mi decisión porque, bueno, me lleva a estar en contacto con hoteles, con gente de todo el mundo. Y al final pues es lo que buscaba, es seguir en contacto con lo que es el turismo, pero no directamente, ¿no? Con quizás huéspedes sí, con los viajantes en general. Comentaba, Senior Customer Success Manager, ¿no? Que siempre tendemos a usar muchas palabras en inglés. ¿Qué significa Senior Customer Success Manager? ¿Qué llena tu agenda en el día a día? Sí, pues a ver, mi rol es bastante nuevo. Yo creo que este rol tiene como unos 10 años máximo, entonces no hay mucho. Ahora se empieza a ver este rol, ¿no? En vacantes online. Básicamente, Customer Success Manager es como un account manager. Yo tengo mi portfolio de hoteles y de lo que me encargo es, la diferencia con el account management es que somos más proactivos. Intentamos ver las oportunidades antes
de que lo haga el cliente, de solventar errores antes de que los vea el cliente, estar siempre un paso por delante, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que yo hago, llamadas con clientes para pues crear una estrategia, cómo podemos pues hacer que tengan más éxito, cómo implementar más funcionalidades, cómo expandir, ¿no?, la herramienta a más hoteles. Y eso es lo que hago, por un lado, y luego también en Customer Success Department somos la voz del cliente. Todo el feedback, toda la información que el cliente nos pasa, nosotros lo comunicamos, lo transmitimos al equipo de desarrollo, y hay pues también pues eso, brainstorming sessions, hay muchos análisis para ver pues en qué dirección podemos mejorar. Entonces, bueno, pues eso es lo que me ocupa el día en general. Genial. No, de hecho, yo creo que quizá es un término, decíamos, ¿no?, un poco la broma, que es un término en inglés, porque viene de allí, probablemente, ¿no?, de las tecnológicas americanas, y se va, tú decías, expandiendo por otras industrias o por otras empresas por todo el mundo, ¿no? Es un ejemplo relativamente nuevo que probablemente muchas empresas aún no tengan ese perfil, que es muy útil, ¿no? Porque a veces el comercial se ve como muy frío, como solo quiere venderme algo, y ese otro rol es más, como tú misma decías, ¿no?, la voz, ser el interlocutor entre cliente y empresa, ¿no? Que, tirando de ese hilo, ¿no?, quería preguntarte sobre el tema del software y la posible reticencia que hay para algunos, en este caso hoteles, ¿no?, o industrias o empresas en general dentro del turismo, a adoptar tecnología, ¿no? El siempre se ha hecho así, preferimos hacerlo de esta manera. ¿A qué crees que se debe? Sí, yo creo que hay un poco de miedo en perder ese control sobre las tareas que se realizan. Creo que hay hoteles que, bueno, siempre les ha funcionado bien el manejar todo ellos, y es por ello que, bueno, que se excusan, ¿no?, en eso, en decir, bueno, pues estoy bien así porque tengo que dejar que una herramienta que no es una persona lo haga por mí, ¿no? Que es muy válido, pero luego vemos que cuando lo prueban, pues van cambiando de idea. Pero eso es un poco lo que ocurre, que hay un poco de miedo en dejar de controlar ciertas tareas, ¿no?, que hasta ahora pues realizaban los agentes, etcétera. Y bueno, poco a poco vamos viendo el cambio, pero cuesta. Cuesta. Sí, cuesta, y luego está los más, vamos a decir, radicales, que dicen, no, bueno, es que la tecnología quita puestos de trabajo, entonces por eso me niego a implementar ciertas herramientas. Tú, desde el punto de vista de la tecnología, ¿cómo lo ves? Yo creo que no, que para nada elimina puestos de trabajo, si acaso los hace más eficientes. Es decir, hay agentes, por ponerte un ejemplo, de recepción, que se pasan la mayor parte del día realizando las mismas tareas repetitivas, y bueno, lo que desde al menos nuestra empresa, lo que intentamos con nuestro software es eliminar esas tareas tediosas que se repiten en el día a día y hacerlo todo pues mucho más automatizado, que sea todo hands-free, como se dice, que no haya nadie a cargo de ello, al menos no para esas tareas, y que bueno, pues que esas horas que se liberan pues se puedan dedicar a algo más productivo para esos agentes, ¿no? A lo mejor pues más formación o en otra cosa que les vaya a proveer más valor y les haga pues más felices en sus puestos, yo creo, ¿no? Y entonces eso, no creo que elimina, sino que ayuda sí, a ahorrar tiempo, Hay un divulgador, ¿no?, y profesor, Mark Starkov, que es profesor de la Universidad de Nueva York, y él ha creado varias empresas tecnológicas, y ese me incide mucho en que la tecnología lo que hace es evitar tareas repetitivas al humano. Entonces, tirando, por ejemplo, de la recepción, ¿qué valor le aporta a esa persona o al cliente que un humano esté escaneando un DNI, metiendo los datos a mano, etcétera? No aporta ningún valor. Y es muy correcto. repetitivo, es lo que tú decías. Acaba cansando, acaba aburriendo a esa persona en su puesto de trabajo. Con lo cual, si tenemos una herramienta que puede automatizar eso. Correcto. 100% de acuerdo, ¿no? Estamos alineados, por supuesto. ¿Qué puede pasar entonces? Hay grandes empresas, en el caso de Okit, he firmado con tanto hoteles independientes como grandes cadenas que sí apuestan por la tecnología, sea con herramientas como la vuestra, con muchas otras, y tienen un cierto nivel o velocidad tecnológica que las que no quieran adoptar esa tecnología no tienen. Con lo cual se puede correr el riesgo de que haya dos velocidades de hoteles. Los que sí tienen tecnología, con lo cual son mucho más eficientes y tienen un contacto con el cliente mucho más avanzado, y los que no. ¿Puede ser así?
Sí, sí, totalmente. Lo vemos, en mi empresa lo vemos muy claramente. Hay mercados mucho más dados a la automatización, a implementar sistemas nuevos, a probar, a explorar. Y hay otros mercados que pues para nada es algo que contemplan. Sí que es cierto que cuando ven que una gran empresa o una empresa como la suya realiza estos cambios, entonces es cuando les da por pensar en el cambio. ¿Sabes? Cuando se crea cierta competitividad de, ay, esta empresa sí que está haciendo esto, a lo mejor me interesa. Pero hasta que no llega a ese punto, como tú dices, hay dos velocidades en los mercados. Sí, totalmente. Y es, o sea, dices, cuando veo a mi vecino que lo hace, ¿no? Cuando las barbas de tu vecino veas pelar, ¿no? Pero influye también la zona geográfica. O sea, hay regiones, decías, que donde son más propensos a la tecnología y otros donde son más reticentes. Sí, sí, tal cual. Por ejemplo, aquí en Europa, pues lo que es nuestro mercado principal, que es pues Europa, el norte de Europa y Inglaterra, son los que más vemos que tienen ese boom de querer avanzar. Mientras que, pues, por ejemplo, el este de Europa o el sur de Europa son un poquito más reticentes a ese cambio, ¿no? Cuesta un poco más pues, adquirir clientes en estos mercados. Que no quiere decir que no tengamos, sino que va mucho más despacio el crecimiento en comparación a estos otros mercados. Yo creo que sí que hay un cambio, pero va mucho más despacio. Sí, sí, tenemos que ver a más vecinos con las barbas mojadas, ¿no? Sí, Para, sí, sí. para que... Sí, tienes toda la razón, ¿no? Pero es verdad que cuesta hacer entender a la gente que el cambio es positivo y que genera eficiencias. Última pregunta, que quiero preguntarte, siempre enfocada esta última con todos los invitados del podcast a la teórica mala fama que ha crecido en la industria hotelera, sobre todo después de la pandemia, con que pues los puestos no son ideales, las condiciones son malas. Quizá enlazado con lo que comentábamos antes, que mucha gente tiene en mente que turismo es o recepcionista o camarero en una terraza, ¿no? En verano, Sí. cuando hay muchísimo más. Entonces, a esa persona que a lo mejor, o sea, a la Irene de hace 10 años, que estaba estudiando turismo y decía, ¿qué voy a hacer yo con mi vida? ¿Qué le dirías o qué dices a esos jóvenes que están ahora estudiando y dicen, es que yo no quiero acabar en una terraza o yo no quiero acabar en una recepción? Yo le diría que no se conformen, que abran su mente, que expandan horizontes. Hoy en día hay muchísimas empresas, tanto pequeñas como medianas como grandes, que buscan talentos, que buscan gente recién formada para seguir formándolos y seguir pues añadiendo valor a sus empresas, tanto en España como fuera. Y que la vida no se acaba en el hotel, sino que para dar un pequeño ejemplo en lo que es el la tecnología para hoteles donde yo estoy en upselling, pero luego hay mucho más. Tenemos los PMS, que son los sistemas de check-in, check-out que tienen los hoteles. Tenemos los channel managers que canalizan las reservas, ¿no? Los diferentes canales de reserva. Tenemos los revenue managers, hay una lista que no se acaba de tipos de sistemas, de tipos de trabajos también. Y luego ya aparte, si queremos hablar de desarrollo turístico, de creación de eventos, etcétera, hay mucho más allá de lo que es el hotel y vale la pena explorarlo porque hay mucho potencial ahí fuera que desconocemos. Así que os invito a todos a ir online y a ver qué más hay aparte de trabajar en recepción. Ya no solo, o sea, hay dos formas de verlo. Lo que dices tú, hay muchísimo más en cuanto a industrias y empresas tecnológicas, ha hecho un buen listado de ellas, y luego a nivel geográfico, ¿no? Que quizá en España aún nos cuesta bastante decir, oye, voy a dar el salto y voy fuera. Remato entonces, llevas X años en Países Bajos, buen destino, recomendable. ¿Cómo se lo venderías a alguien que está en España y dice, bueno, pues oye, voy a hacer la maleta, voy para allá? Países Bajos yo lo recomiendo 100%. Es un país que da oportunidades a todo el mundo. Las empresas también dan buenos beneficios, compatibilidad, trabajo y vida familiar. Son empresas que de verdad necesitan gente internacional y están muy abiertos a nosotros. También tengo que decir que ahora, desde la pandemia, etcétera, hay mucho trabajo remoto también. Hay empresas que están
que buscan gente, aunque estén en su país, aunque estén en España, en Italia, en Francia, que trabajen para ellos. O sea, que eso es también una opción muy, muy buena, que ahora, antes no había, ¿no? Y yo a lo mejor ahora pues me lo plantearía, ¿por qué no trabajar desde mi casa y trabajar por una empresa más grande? O sea, que sí, cualquier opción es buena. ¿El trabajo 100% remoto hablas? Sí. Pues tienes lo mejor de los dos mundos. Tienes la ventaja de seguir viviendo en casa, pero al mismo tiempo tienes un contacto con una empresa multinacional. O sea, Correcto. Otra cosa que nos queda bastante por avanzar en España con el tema del teletrabajo, pero eso es otro tema. Genial. Pues oye, eso era lo que quería comentar contigo, unas pinceladas, ¿no?, sobre lo que es el rol, quién eres tú, cómo has llegado hasta ahí y abrir un poco la mente en ese aspecto, ¿no?, a quien pueda escucharlo, para que vea que la cantidad de opciones que hay a nivel tanto internacional como en este caso de la tecnológica. Pues muchísimas gracias, Pablo, por invitarme. Ha sido un placer y nada, hablamos a la próxima. Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto. Adiós.